buenos días, estamos en Tribuna Política. Isabel Espinosa les saluda y le agradece el hecho de que cada mañana a partir de las 7 esté con nosotros. Gracias infinitas por acompañarnos. Recuerde que si sale de su hogar puede seguir escuchándonos a través de Radio América HD o en los 780 AM. Así es que hoy nos acompañan muy gentilmente dos analistas políticos, doña Gina Cibaja y don Daniel Calvo, a quienes damos la más cordial bienvenida a este espacio, quienes están aquí para ayudarnos a hacer el análisis del debate organizado por el Grupo Extra del Partido Movimiento Libertario. Muy buenos días, doña Gina, y muy buenos días, Daniel. De verdad que agradecidos porque estén aquí con nosotros. Bueno, Daniel, las damas primero. Doña Gina, doña Gina, vamos creando un poco de análisis de ese debate de anoche. ¿Cuáles son sus puntos de vista del debate? Bueno, el primero, que es extra debate, digámoslo así, digamos el hecho de que el Partido Movimiento Libertario tenga dos contrincantes aspirando a la candidatura a la presidencia, para mí eso es una cosa positiva dentro de esa agrupación, indistintamente de mis preferencias partidarias, ¿no? Y que esa segunda candidatura o precandidatura sea una mujer es todavía mucho más positivo, porque esto da una impresión, digo impresión porque no sabemos, bueno, ya vimos en el debate algunas cosas sobre este detalle, pero el hecho de que haya que se mueva el Partido Movimiento Libertario, que haya alguien que le haga la contra al líder histórico del partido, al candidato eterno del Partido Movimiento Libertario, a mí me parece que es una cosa muy positiva para el mismo Movimiento Libertario, que ha estado, dicho sea de paso, de capa caída. Entonces, Natalia Díaz viene a renovar un poco el rostro del Partido Movimiento Libertario, y eso es como mi primera apreciación. Y en segundo lugar, me parece que lo hizo bien dentro del debate, estuvo, digamos, tú a tú, o por lo menos desde fuera, visto desde fuera, yo vi que estuvo tú a tú con Otto Guevara, que tiene experiencia de más de 2 décadas o aproximadamente 2 décadas de estar participando en política electoral. Entonces, yo creo que pinta bien lo que vaya a pasar el próximo 16 de junio para el Movimiento Libertario. Vamos a ver qué decide, porque es una convención interna, que esto es otro detalle importante, a diferencia de las otras convenciones de los otros partidos que se han dado, que han sido convenciones abiertas, que en este caso es cerrada. Entonces, este debate, me pregunto yo, ¿a quién le estaban hablando estos precandidatos? Porque obviamente es algo interno, y dice que tienen en sus listas como 8.000 personas, algo así. Poco más de 8.000. Exacto. Entonces, en este debate, que era en un medio de audiencia más amplia que los del Movimiento Libertario, me parece que es interesante analizar a quiénes le hablaban ellos y de qué manera lo estaban hablando, porque en todo momento los dos estaban hablando de cuando fueran presidente o presidenta de la República, ¿verdad? No estaban hablándole a los del Partido Movimiento Libertario, estaban hablándole hacia afuera, indistintamente del que quedara. Estaban tratando de llamar a sus filas a la gente que está fuera del Partido Movimiento Libertario, o por lo menos esa fue la sensación o la primera impresión que podría yo avanzar. Don Daniel. No, pues me parece muy interesante lo que menciona doña Gina. Yo sí le agregaría que me parece que fue un debate relativamente tranquilo, aspiracional, como es normal en un debate, digamos, de tipo de una convención interna, en el que se habló de renovación, pero yo creo que la renovación no solo debe ser de cuadros o física, la renovación también de ideas. Parece que ahí el Movimiento Libertario pues peca o queda debiendo todavía bastante, porque más que una renovación de ideas, uno lo que ve es un reciclaje quizá de aquellas versiones del Movimiento Libertario de 2010, de 2006, donde era un voto quizá un poco más duro, con unas posiciones quizá un poco más posicionadas a la derecha, y que lo que mencionaba también doña Gina me parece muy relevante, que es el tema de los públicos a los que se dirige. Yo creo que es muy importante que cualquier precandidato pues tenga en cuenta que esto es un proceso, y que en razón de que logre la candidatura se convierte en otro, y ahí los públicos también van a ser muy distintos. Recordemos que hoy ningún partido tiene pues una propia base que le permita llegar a casa presidencial, y en ese aspecto lo que me parece relevante es que se fueron mencionando temas que son normales tal vez dentro de lo que pueda hacer la dirigencia del Movimiento Libertario, que ideológicamente es concordante, pero que posterior al proceso de convención pueden ser muy polémicos. ¿Cuáles son esos temas? Por ejemplo, la participación del sector privado en temas como la educación o la seguridad. Yo creo que eso podría ocasionar
pues bastante ruido ahora que inicie ya un proceso de campaña específico. El tema, por ejemplo, que Natalia Díaz mencionaba del tema de la explotación petrolera, inclusive de gas, son temas que me parece, pues, sin duda generarán algún tipo de réplicas importantes en la candidatura, así como el tema de pensiones, ¿verdad? Un tema de la capitalización individual a los que algunos se referían, con pequeños matices cada uno de los candidatos, pero que son temas que nos permiten ya ir sondeando cuáles serán esa gran variedad temática que pueda estar llegando a esta campaña, pero también las diferentes posturas y posiciones que yo creo que van a ser conflictivas de cara ya no a un proceso de elecciones internas, sino a un proceso de elecciones nacionales. Que habría que decir, un poco retomando lo que dice Daniel, y mejor me quitan el doña, porque si no me siento como por allá. Yo hablo de Daniel e Isabel y me gustaría que me hablaran de Gina también, por favor. Una cosa que sí observé es que el discurso de los dos, si bien se trataron de diferenciar, el discurso de los dos era, como bien dice, o como bien apunta Daniel, era muy similar. O sea, la agenda es la misma. O sea, hay una agenda libertaria muy cerrada, muy clara por dónde va, y totalmente una agenda hacia la derecha con el sector empresarial y el emprendedurismo como si fuera la única solución para todos los problemas de empleo, de educación y demás, porque todo se concentra en ese sentido. Un aspecto que no menciona Daniel y que a mí me llamó la atención y que también lo mencionó Natalia fue sobre la pobreza, porque hablaba de las personas, alguien del público le hace una pregunta y le dice qué pasa con las personas mayores o la gente que está en condiciones de pobreza y demás, y ella dice que en ese sentido el Estado debería de apoyar y de dar lo que es verdad, lo que la gente que verdaderamente lo necesita, y lo pongo entre comillas porque así lo digo. O sea, una perspectiva de la política social muy asistencialista, y el tema de la pobreza no se tocó en ningún momento, y se aborda el tema de la educación, que para mí es clave o es vital, tal vez porque estoy ahí dentro, de que se asocia la educación con la formación técnica y el emprendedurismo, como si todas las personas tuvieran la capacidad, que con un poco de capacitación puedan montar una empresa o una pequeña empresa. Eso no es así, ¿verdad? Igualmente para las personas jóvenes. Entonces, a mí eso me parece que fue una consistente en los dos, porque en ambos lados se habló de lo mismo, aunque se trataron de diferenciar. Entonces, esto lo que me dice a mí es que el movimiento libertario tiene una agenda clarísima, indistintamente de quién vaya, y que la disputa aquí es con un líder histórico, ¿verdad?, el eterno candidato, con una nueva generación que está pujando, pero que sigue teniendo la misma agenda. Entonces, en ese sentido, comparto lo que dice Daniel, que la renovación es tal vez una cosa de cuadros, o en apariencia pareciera que hay un grupo de jóvenes que están pujando porque haya una candidatura mujer joven, pero en términos de agenda sigue siendo la misma agenda desde que empezó el movimiento libertario. No, pues eso que menciona Gina, que ahora ya la vamos a mencionar así. Por favor. Me parece que es relevante en razón de que el movimiento libertario, debemos recordar que se enfrenta a una campaña donde está el principal desafío, creo que es el atractivo de este proceso, donde veremos si Otto Guevara por quinta vez será la figura o no, pero sobre todo que tenemos que tener en cuenta el ambiente en el que se va a desarrollar. ¿Qué quiero decir con el ambiente? Lo mencionábamos hace algunos días también acá en uno de los programas, y es que por primera vez el movimiento libertario tendrá otros partidos que le disputen el nicho electoral en el cual ha sido clave. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos el Partido Liberal Progresista, que será un partido que hasta de momento lo que tenemos entendido es que no llevará candidato presidencial, más no sí candidatos a diputados. Habrá que ver si se puede lograr algún tipo de acuerdo, aunque uno por declaraciones inclusive de gente del Partido Liberal Progresista me parece que ya prácticamente lo podría descartar. También tenemos otras agrupaciones, y lo mencionaba ayer también don Roberto, que de alguna manera tienen un mismo origen, y el mismo origen es que recordemos que el movimiento libertario, bien que mal, es una decisión del Partido Unidad Social Cristiana de hace muchos años. También tenemos el Partido Republicano Social Cristiano, que hoy ha salido ahí, que es el partido del doctor Hernández, y también tenemos que dentro del Partido Unidad Social Cristiana, la base, el candidato que ha resultado electo, como es Rodolfo Pisa, era el más liberal de los que estaban en la contienda, inclusive que militó y fue parte hacedor de los programas de gobierno del movimiento libertario en otras campañas, de manera
que las personas de una pues ideología liberal que comparten algunos principios con el movimiento libertario ya no tendrán una sola agrupación en la cual refugiarse, tendrán ahora una variedad de agrupaciones que probablemente vaya a generar más polarización, que inclusive le pueda restar votos al movimiento libertario, y que a nivel de una elección legislativa como la que también tendremos en febrero del 2018, porque en abril ya solo será candidato presidencial en la segunda ronda, probablemente vaya a existir está asumiendo que va a haber vaya a existir un tema de una mayor división o polarización dentro de la Asamblea Legislativa, con todas las repercusiones para bien o para mal que esta pueda significar. ¿Usted asume también que va a haber una segunda ronda, doña Gina? No sé, yo creo que hemos asistido a nivel mundial a procesos atípicos, digamos, procesos electorales atípicos, y entonces es un poco arriesgado vaticinar eso. Yo sé que a veces a los politólogos nos gusta predecir o proyectar cosas como para decir, bueno, sí, hicimos un buen análisis de coyuntura para prever esto, pero creo que estamos muy antes de la campaña como para vaticinar esto. Es cierto que hay previsiones y demás, pero yo preferiría pensar que esto, esperemos a que empiece al menos en octubre de este año la campaña para ver qué pasa, porque me parece que esto es como prejuiciar de todas formas al electorado, es como mandarle una imagen de decirle, bueno, de todas formas va a haber segunda ronda, entonces no nos preocupemos. Si quiere, vote en la segunda. Exacto, no se preocupe ni por la primera, porque esto es una forma de desincentivar además el voto, que además ya sabemos que hay unos grandes sectores que se abstienen, que no quieren, que la política les resulta aburrida, que la política les resulta sospechosa, una actividad sospechosa, cuando en realidad los que estamos dentro y que sabemos que hay gente que tiene principios, que tiene, en todos los partidos políticos, ¿no? Que hay gente que tiene intenciones muy nobles y que la vida social en un país no sería posible sin la política. Entonces yo prefiero no vaticinar esas cosas y hablar un poco de la coyuntura, más bien de lo que fue este debate y de el ayuno que hubo sobre temas de derechos humanos. En todo el debate no se preguntó ni se dijo nada que tuviera que ver con derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Como por ejemplo matrimonio igualitario, población LGTBI, derechos de identidad sexual, derechos sexuales reproductivos de las mujeres. No se dijo absolutamente nada con respecto a la violencia contra las mujeres, digamos que es una pandemia, ni contra la violencia a la niñez y la adolescencia. ¿Qué va a pasar con eso? Se asume que la adolescencia o los jóvenes, la juventud en este país, lo único que quiere es empleo, y que la delincuencia, eso es una cosa que me llamó la atención de Otto Guevara en su discurso, hablando de que la delincuencia está asociada a la juventud. Digamos, hay una idea cliché de la delincuencia, y que con deporte y con actividades recreativas esto se resuelve, cuando en realidad sabemos que la delincuencia y sobre todo el crimen organizado tiene estructuras mucho más profundas y responde más a sectores más poderosos y no tan juveniles como se quiere presentar. Y segundo, que la pobreza y la exclusión que viven muchos jóvenes en este país no se resuelve con actividades recreativas ni con más deporte. Entonces eso me quedó como faltando, digamos, dentro del discurso y las propuestas de ellos, de los dos, porque ninguno de los dos habló de esto, ni de las mujeres, ¿verdad? Se habló un poco de sectores sociales también, sindicatos, que Natalia trató de presentar una cara un poco más conciliadora, pero los dos, que me llamó también la atención, retomando lo que decía Daniel hace un rato sobre las campañas del 2006, por ejemplo, lo de la mano dura. Los dos tuvieron ese discurso de que vamos a poner mano dura con esto, con la delincuencia, vamos a poner mano dura con esto otro. O sea, ese término... Cero tolerancia. Cero tolerancia y mano dura. Los dos mencionaron esta expresión reiteradas veces, y a mí me genera un poco de ruido, porque al final Otto Guevara habla de que quiere que seamos felices, que estemos contentos, y realmente hay una contradicción entre hablar de mano dura, de cero tolerancia a ciertas cosas que tienen que ver también con un enfoque humanista, porque todo lo que pasa en las cárceles en este momento, que es un tema que ellos plantearon insistidamente los dos, de liberar delincuentes a la calle, yo creo que es un enfoque tergiversado y equivocado. Yo creo que es un enfoque humanista respecto a las personas que están privadas de libertad, porque estas personas solamente están privadas de libertad, no están privadas de su dignidad. O sea, están pagando una pena, un castigo por un delito que cometieron, pero eso no significa que tengan que ser, que tengan hasta que exponer su vida por pagar ese delito. Entonces, el hecho de hablar de que se liberan delincuentes y que eso está generando un problema en este momento, yo creo que es equivocado y es
una perspectiva muy clara de los dos que no tiene ningún enfoque humanista. Entonces, contrasta al final de Otto Guevara decir que espera que seamos un país más feliz de lo que somos, pero con mano dura. Yo no creo que esto sea posible, ¿verdad? Creo que la felicidad se logra con una sociedad más equitativa, más justa y más humanista en su enfoque desde todo punto de vista, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí había una pequeña contradicción que a mí me hizo ruido, digámoslo así. Daniel. No, lo que menciona Gina me parece clave porque me parece que el tema de ciertos temas, como por ejemplo todo el tema de la que ha sido la justicia penal, el tema de lo que se ha denominado ya popularmente como la liberación de golondrinas, por ejemplo, el tema de mano dura respecto al tema de seguridad, que lamentablemente, pues, más bien el tema de la inseguridad ha venido en ascenso pues, en los últimos años. Se presta también quizá un poco para el contexto y vaya a marcar no solo lo que es esta contienda a lo interno del movimiento libertario, sino lo que vaya a ser la contienda pues, a nivel de elecciones nacionales. Y uno lo visualiza así porque me parece que los aspirantes presidenciales, más que buscar discursos esperanzadores, son muy parte de lo que se llama el discurso de la antipolítica, de retratar o pintar una sociedad costarricense la que tiene muchos problemas, las que deben de resolverse con mecanismos o con mano dura o con algún tipo de cosas para canalizar así descontentos. Yo creo que el pueblo o inclusive la población se manifiesta constantemente de ese malestar, digamos, en algunos casos del tema de la delincuencia, de lo que ha sido el tema de las golondrinas, de lo que han sido pues algunos otros temas, como por ejemplo, que lo mencionaba tanto don Otto como doña Natalia, que mencionaba el tema de los bloqueos constantes por temas de manifestaciones que ellos no iban a permitir, que harían pues pues que recurrirían al apego de la ley para justamente quitar esos bloqueos que tanto malestar ocasionan, inclusive sobre todo en temas de presas y demás, que uno lo sufre pues diariamente. Y entonces ya uno también empieza a ver cómo estos temas pues empiezan a tener un grado de importancia dentro de este proceso, y no solo en candidatos del movimiento libertario. Recordemos que también tenemos otros candidatos que también ya pintan pues por cuestiones similares, como el propio Juan Diego Castro, que inclusive, digamos, dentro del Partido Liberación Nacional, a lo interno de su contienda también se plantearon ya temas de mano dura, por ejemplo, lo que se mencionaba, el tema de las lanchas, el tema de la seguridad del narcotráfico y demás. Y entonces ya uno empieza así a visualizar y le permite ver cuáles son las posturas y qué es lo que usa cada candidato al intentar pues canalizar principalmente descontentos de la población. Una de las cosas que llama la atención, y bueno, lo hemos escuchado a través del señor Otto Guevara, es el tema de que dice mano dura contra la delincuencia, cero tolerancia, y en el tema migratorio. Eso es lo que... En el tema de inmigración, donde dice las ayudas son para, en realidad, para los costarricenses y no para los inmigrantes. Entonces, digamos que estos pequeños datos que él brinda, ¿cómo los vemos o cómo entenderlos, cómo analizarlos de modo de que no se preste a los problemas reales que ya tenemos, a que la gente siga golpeándose entre sí? Entendemos que la Caja Costarricense del Seguro Social no es la Caja Costarricense de hace muchos años atrás, de que hoy por hoy la situación quizás no es la mejor. Todos hablan de que no hay plata, de que la situación es sumamente difícil, pero ante un discurso como este, políticamente hablando, ¿qué tan racional y qué tan importante es sacarlo así, Gina? Bueno, yo iba a apuntar sobre eso porque no solamente lo habló en salud, sino que también habló cuando dijo de combatir el crimen organizado. En esto sí fue Otto Guevara. Natalia no mencionó esto, que fue un poco atizando este rasgo un poco xenofóbico que tiene el ser costarricense, ¿verdad? Lo queramos o no, somos un poquito xenofóbicos, y entonces, por no decir mucho, se ha trabajado en este sentido, pero yo creo que nos falta mucho por trabajar. Pero eso a mí me parece, me provocó terror, la verdad es esa, porque son pequeñas insinuaciones que se tiran ahí como es como un anzuelo que se lanza para un grupo, un sector que está descontento, y que entonces es como revivir una vieja discusión que yo creo y esperaría que en la agenda de esta contienda del 2018 no sea parte estos discursos xenofóbicos de hablar de que vamos a cerrar fronteras, que vamos a ver muy bien la migración que ingresa para combatir el crimen organizado y para los servicios de salud, cuando tenemos un servicio de salud universal, solidario, etcétera, etcétera.
etcétera, ¿verdad? Esto es una discusión que el país tiene que dar y que definitivamente tiene que venir en la agenda, pero esto no se resuelve ni se resume a las ayudas o las atenciones que recibe la gente migrante en la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo creo que Otto pecó ahí de ingenuo al tratar de mandar este anzuelo y que no nos íbamos a dar cuenta. Y yo creo que el nivel de análisis o los analistas tenemos la obligación de develar este tipo de situaciones, porque a mí me parece que no es justo que se haga eso. Se ha trabajado mucho para decir, porque bien se promueve la inversión extranjera, ¿verdad? Esos extranjeros no importa, los que vienen a invertir, eso sí no importa, tenemos las puertas abiertas. Entonces, ¿de cuál migración es la que estamos hablando que no ingrese? ¿Verdad? Porque obviamente muchas veces el crimen organizado tiene grandes inversiones también. Y entonces habría que ver de qué tipo de inversión está hablando Otto Guevara a la hora de abrir o cerrar fronteras. Además, en un mundo como el que vivimos hoy, donde estamos a puertas abiertas, realmente el libre tránsito y la libre presencia de gente de un lado y del otro, en este momento hablar de que sos de un país o del otro es muy relativo, ¿verdad? Sos de donde vivís, sos donde tenés tu familia, sos donde tenés tu trabajo. Él hace hincapié, por ejemplo, en ese tema, específicamente dice aquellos inmigrantes que son, o sea, que son delincuentes, que vienen a delinquir, no aquellos que vienen realmente a vivir y aportar y cosas de ese tipo. Pero vamos a hacer una pequeñísima pausa, regresamos y entonces tanto Gina como don Daniel nos ayudarían a terminar de descifrar este tema. Ya regresamos. Sorprende a mamá con Diario Extra y podés regalarle una casa prefabricada Obra Gris con menaje, 4 órdenes de compra por 500,000 colones en electrodomésticos en Tienda Artelec, una casa prefabricada Obra Gris y una moto Magic 150 marca Freedom. Los cupones aparecerán publicados todos los días en Diario Extra. Llénalos con tus datos personales y deposítalos en nuestras oficinas. Edificio Grupo Extra, en Grupo Mutual o en Correos de Costa Rica. Tienes tiempo hasta el 3 de agosto. Aplican restricciones. Todas nuestras acciones diarias requieren del consejo de un abogado. ¿Te despidieron y no te quieren pagar? ¿Te acusan de un crimen que no cometiste? ¿Tienes una pensión alimentaria y no sabes cómo bajarla? Vea este y todos los viernes a las 4 de la tarde, Abogados en Acción por Extra TV 42. Como deseo ser tu amor. Ópticas Popular presenta Una noche de recuerdos para mamá. Desde Argentina, Alex Islas, la voz actual de Los Galos. Sábado 12 de agosto, Bar Restaurant El Quijongo. Domingo 13 de agosto, Hotel Ambassador. Patrocinan. ¿Qué esperas de mí? Te invita Diario Extra y Extra TV 42. Un evento de Rovisa Producciones. Amor, amor. Ella es Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Ante el cambio climático, Costa Rica ha dado pasos importantes. En los años 70 se crean los primeros parques nacionales. En 1997 se pone en marcha el pago por servicios ambientales. En el 2011, más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables. Para el 2021, Costa Rica espera ser el primer país carbono neutral en el mundo. El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV.
Política. Gracias por estar con nosotros en este momento, don Daniel. Analicemos un poquito ese tema que dejamos sobre la mesa antes de ir a la pausa, en cuanto a lo que es el tema migratorio, la forma en que lo plantea el señor Otto Guevara. Doña Natalia no hace referencia directa en realidad, pero don Otto sí, donde dice cero tolerancia. En realidad los inmigrantes son bienvenidos todos aquellos que vienen a trabajar, que vienen a hacer una vida bonita, pero no aquellos que vienen a cometer actos ilícitos en el país. Isabel, hablábamos al inicio de que uno visualiza, por ejemplo, en el movimiento libertario, y principalmente pues, en la figura de Otto, que se ha venido reciclando alguna serie de ideas. Yo creo que aquí, en el caso particular de Guevara, pues intenta revivir una serie de mitos que existieron pues, en el pasado, y sobre todo en dos líneas. En el sector salud, desde la influencia de los migrantes sobre el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, que ya ha sido completamente desmitificado pues, en estudios serios de la academia, de que justamente no tiene un peso tan importante de que lo podría llevar a la quiebra, que es un mito que tiene un calado importante dentro de la población, pero que no deja de ser un mito. Y por otra parte, el tema de una odiosa generalización en el tema de seguridad. Yo creo que hay una buena parte de una visión costarricense, sobre todo en ciertas zonas del país, donde piensa que sobre todo la población nicaragüense, que es la que más, pues tiene un caudal más importante dentro del país, se generaliza en que son delincuentes, en que están en prácticas malavidas, etcétera. Y la verdad es que sin la mano de obra pues nicaragüense, la economía de Costa Rica pues no podría llevar el crecimiento que tiene, pues ellos son los que se dedican a ciertas labores específicas y de campo que son vitales para nuestra economía. Entonces eso es lo que uno puede llegar a considerar, de que el reciclar este tipo de temas también nos habla de que el movimiento libertario, en el caso específico de Otto Guevara, pues se vuelve a lo que fue su Otto más duro. Recordemos inclusive las personas por las que hoy se encuentra rodeado Otto Guevara. Han reciclado también a la figura de Federico Malavasi, que por ejemplo es una persona cercana y que busca una aspiración, se dice que diputadil de la mano de Otto Guevara, y que son personas que han sido todavía con una visión muchísimo más dura de lo que ha sido pues el movimiento libertario en otras elecciones, donde quizá por una estrategia de atrapar diferentes públicos, que ahora también lo hablábamos en el inicio del programa, ha venido flexibilizando pues algún tipo de posturas que yo también creo, y lo mencionaba hace unos minutos, en razón de que ahora su público cambiará posterior a la elección del 16 de julio y ya no será únicamente la dirigencia del movimiento libertario, probablemente vaya a tener que bajarle pues un poco el volumen o una rayita con ciertas posturas que tal vez ya vayan pensadas a un público muchísimo más amplio y no solo pues a las personas de una ideología liberal o que comparten principios con esta agrupación. Por ejemplo, muchas personas dicen el Trump costarricense. Ese tipo de discursos y encasillan, por ejemplo, a un Juan Diego Castro y a un Otto Guevara con ese tipo de discursos, tanto con el tema migratorio como con el tema de seguridad y este tipo de cosas. Gina, la escucho. A ver, yo creo que insistir en estos asuntos me parece que es riesgoso en primer lugar, y en segundo lugar es desconocer el trayecto que ha tenido la sociedad costarricense, porque si bien hay sectores populares en donde sigue habiendo un cierto eco este tipo de temas, yo tengo la impresión, y esto lo digo como impresión porque realmente no he hecho investigación clara sobre esto, pero tengo la impresión que somos un país relativamente educado, que tenemos una cultura política tendiendo a la democrática. Digo tendiendo porque hay sectores que son más autoritarios que democráticos, pero que se maquillan de democráticos. Pero hay una tendencia hacia la cultura política democrática que además con una gran experiencia en cultura democrática. Entonces, creo que esta experiencia y esta educación que tenemos cívica, por decirlo de alguna manera, nos permite, por más popular que seamos, ¿no? Por más, no importa el nivel socioeconómico ni el nivel de estudios que tengamos, hay una clara evidencia de que estos tipos de discursos no le hacen bien a nadie. Todos tenemos contacto con migrantes de una u otra manera, todos nos beneficiamos, digamos, del trabajo tanto en el campo como en el servicio doméstico y demás. Entonces,
creo que contrasta eso con la realidad que vivimos a diario. Creo que los medios de comunicación también han hecho un viraje importante a la hora de reportar notas de sucesos, sobre todo, que involucran a migrantes, ¿verdad? Ya no se señala a una persona por su origen, donde nació, sino que se señala a la persona por su condición etaria, es decir, por la edad que tiene o por dónde vivía, etcétera, etcétera, pero en realidad ha habido un viraje en el abordaje de este tipo de fenómenos. Entonces, la población se da cuenta. Entonces, yo creo que tratar de capturar la atención de sectores más populares con este tipo de discursos xenofóbicos y que apelan al odio hacia el otro en un mundo donde somos un solo, somos ciudadanos del mundo en este momento porque tenemos acceso a diferentes realidades, porque tenemos conocimiento de lo que pasa en otras partes del mundo, porque nacemos de un lado, nos vamos a vivir a otro, etcétera, etcétera. Entonces creo que no es una buena estrategia, y todavía más pensando en una elección a nivel nacional, que tiene que abarcar públicos muy diferentes, no solamente los sectores más populares y los sectores más reaccionarios que enganchan con ese tipo de discurso. Yo quiero creer que esos sectores son los menos en esta sociedad, y que por eso ese tipo de agendas y de discursos ya no funcionan, ya no son tan estratégicamente útiles en una campaña electoral, que más bien son contraproducentes, que pueden resultar un arma de doble filo de decir, este personaje está tratando de incentivar el odio, cosa que no queremos, que nadie quiere. Ok, escuchando a ambos precandidatos, a la señora Natalia Díaz y a don Otto Guevara, ¿cuáles consideran ustedes que fueron las diferencias más marcadas entre uno y otro, Daniel? Parece que son mínimas. Yo creo que inclusive son de temas de forma más que de fondo, ¿verdad? Hemos hablado de que la agenda libertaria de alguna manera pues queda muy clara. Yo creo que en ese caso, y lo que hemos pues venido mencionando a lo largo del programa, creo que Otto Guevara ha sido muchísimo más prudente, quizá ya pensando en una eventual candidatura, que habrá que ver si lo pues, puede llegar a lograr el próximo 16 de julio, porque ciertos temas que yo mencionaba también al inicio, como el tema de la explotación petrolera, como el tema de concesión, por ejemplo, tanto en temas de educación como de infraestructura y demás, que son satanizados, porque es la verdad, yo creo que son satanizados en este país, tal vez no fueron tan constantes en el discurso o en las intervenciones de Otto Guevara. Pues Natalia Díaz, quizá en una obligación de llamar la atención, de posicionar mejor su imagen, sobre todo a lo interno, sí recurrió a este tipo de temas que, hay que decirlo, son antipopulares, o eso es lo que ha demostrado pues los últimos años, que llevan un alto grado de impopularidad, pero que dentro de la contienda y entendiendo los públicos a los que se dirige, quizá dentro del rango de la dirigencia del movimiento libertario, pues puedan tener algún grado de respaldo importante, más no en un tema de la población nacional. Eso será un aspecto que tendremos que ver y que evaluar dependiendo de quién pueda hacerse con la candidatura de este partido político, y después ver su comportamiento más allá de este proceso interno. Gina, yo creo que la principal diferencia estuvo en la interpelación que le hace Natalia a Otto Guevara, que Otto Guevara finalmente no contesta. Cuando le dice, bueno, explíqueme qué es la renovación que usted ve en este partido, porque en realidad yo planteé mi candidatura hace un año antes que usted, y un año después usted, como diciendo, usted no me apoyó. O sea, usted está diciendo que se está renovando, que, ¿verdad?, que le parece muy bien que yo esté participando aquí, pero en el fondo usted no aprueba esto, porque usted postuló su nombre un año después. Y dígame quiénes son los que le dicen que quieren que usted sea nuevamente, por quinta vez consecutiva, el candidato presidencial de esta agrupación. Entonces, él no contesta, y además menciona a Johnny Araya, menciona a los jóvenes que están ahí, etcétera, etcétera, que sería interesante saber cómo llegan estos jóvenes ahí, porque obviamente esto es toda parte de un montaje que se requiere siempre en este tipo de programas. Sí, porque sí es un montaje, o sea, eso no, y no lo digo porque lo haga el movimiento libertario, es de gente que es cercana. O sea, yo no voy a llevar a un programa gente que es adversa a mí. Obviamente voy a llevar gente que es cercana y que me haga apoyo para que yo sienta. Lo mismo pasa en los estadios, ¿no? Lo mismo pasa, uno trata de llevar gente que es cercana y que apoya para que dé apoyo moral y demás, pero ya sabemos que la gente que estaba ahí no es representativa de lo que va a pasar ni el 16 de julio. ¿Verdad? Entonces, yo sí creo que la diferencia fundamental estuvo en que Otto Guevara no contestó la pregunta básica de Natalia, y que se la replanteó luego. No la contestó, se fue por la tangente y no quiso hablar de la renovación. Habló de los jóvenes que estaban ahí, que yo dudo, habló de sus hijos, habló de Johnny Araya, que no tenía nada que ver en la respuesta. Entonces yo
digo, me parece bien el papel que desempeñó Natalia en interpelarlo ahí abiertamente, corriendo el riesgo, ¿verdad? Lo hizo muy respetuosamente, siempre con una actitud un poco complaciente con él, ¿verdad? Para no ser muy agresiva, pero lo logró hacer con bastante firmeza y preguntándole directamente. Y él finalmente no contestó y ella lo dijo después en su réplica, ¿verdad? No contestó, no lo dijo así, pero sí dijo, la verdad es que la renovación aquí no hay. Dentro de las filas del movimiento libertario, tal vez no era el espacio para sacar más trapos sucios, ¿verdad? Pero yo sí creo que ella tenía razón, que ella es un reflejo de la rigidez que hay dentro del movimiento libertario para dejar participar a gente joven y a mujeres también, porque además la participación de las mujeres en el movimiento libertario ha estado bastante cuestionada. Entonces, por eso es que a mí me hace un guiño la idea de que Natalia Díaz participe en esta contienda, aunque probablemente, viendo la publicidad que te pregunté antes de empezar el programa, todo el debate fue publicidad únicamente de Otto Guevara, que me decías, bueno, él lo pagó, evidentemente. Esto habla de la poca capacidad de pago que tiene también Natalia Díaz y de la desventaja con la que está participando en esta contienda preelectoral en el movimiento libertario. Una de las cosas interesantes del debate es eso, el momento en que ellos empiezan a preguntar. Las preguntas que le hace, o las dos preguntas que le hace doña Natalia Díaz a don Otto Guevara y las preguntas de don Otto Guevara a doña Natalia. ¿Qué pueden analizar ustedes por la forma y el tipo de pregunta? Daniel. Concuerdo con lo que menciona Gina. Yo creo que el tema de confrontación prácticamente se limitó a esa intervención. Yo creo que por un tema de resguardar también la unidad partidaria, que es muy importante, han sido pues realmente, yo no sé si complacientes, pero sí muy respetuosos y prudentes de llegar a inclusive, pues yo no sé, sí, a intentar, vamos a ver, dejar en mal a su rival. Algo que uno, pues, por ejemplo, en el caso que a mí me llamó muchísimo la atención en el debate del día de ayer, es que Otto Guevara, teniendo la experiencia que tiene, que yo me atrevo a decir no la tiene ningún otro precandidato, con prácticamente 4 campañas a su haber, no se vio una diferencia radical o muy notoria respecto a Natalia Díaz, que bien que mal, pues apenas empieza sus armas en el tema político. Entonces yo creo que hay un resguardo de la unidad partidaria. Otto Guevara también fue prudente en razón de que pueda sumar a Natalia en caso de una eventual, y también viceversa, porque no solo hay que decir que Otto es el favorito. Y yo creo que eso ha sido el punto de confrontación. No veo nada, me imagino que probablemente en los últimos días se vaya a intentar pues radicalizar, por decirlo así, o explotar muchísimo más las diferencias de los candidatos. Pero habrá que ver también el tema de la cobertura mediática que pueda tener este proceso, porque bien que mal hay que aceptar que el movimiento libertario pues hoy no atrae la misma atención que años atrás, porque no está posicionado como tal vez las principales fuerzas políticas que pudieran llegar a dar pues una pelea en una elección nacional como si lo fue años atrás. Estaban las preguntas pensadas como para, bueno, en el caso de Natalia, obviamente poner sobre la mesa el tema de la quinta precandidatura o candidatura del señor Otto Guevara, y dejar sobre la mesa el hecho de que no se haya, digamos que ella no sintió en su momento el apoyo por el tiempo que tiene ella de estar en campaña, ¿verdad? Al menos de haber postulado su nombre, y que don Otto salga en este momento con esto. Pero en el caso de Otto, las preguntas de Otto hacia Natalia, Gina, es una manera como lo han hecho otros precandidatos en los debates, casi que como de desnudar las debilidades en X o Y temas. A mí más bien me pareció que era como una pregunta para que ella no se luciera. Esa fue la impresión que me dio, porque le preguntó algo sobre la Asamblea Legislativa. O sea, si uno piensa que son candidaturas que aspiran a la presidencia de la República, ¿verdad? Le pregunta algo de qué haría con esos 300 puestos en la Asamblea Legislativa, como si fuera potestad, digamos, eventualmente, si fuera presidenta de la República, ¿qué potestad tiene de una cosa que es casi político-administrativa? De 300 puestos en la Asamblea Legislativa que supuestamente no son tan necesarios, ¿verdad? Eso es una política interna del primer poder de la República que no tendría competencia alguna el presidente o la presidenta de la República. Entonces, me parece que le pregunta eso para que ella diga una cosa o la otra, pero que era una pregunta que no le permitía a ella desplegarse, digamos, porque ella mostró que tenía algún conocimiento, que tenía alguna experiencia sobre temas estatales importantes, y
él no le pregunta nada puntual para que, tal vez, no sé, estoy siendo mal pensada, ¿verdad? Pero bueno, dicen que en política piensa mal y acertarás. Para que ella no se luciera en la última de las preguntas, porque fue una de las últimas preguntas que se hicieron entre ellos. ¿Qué respondes ante eso? ¿Verdad? Ella habla de conciliar, de no despedir masivamente, porque sabe que esto es un tema que no sería muy popular, pero que no tiene nada que ver con las competencias de un eventual presidente de la República, en primer lugar, ¿verdad? Eso por un lado. Ella me parece que sí lo hace estratégicamente porque es un debate de precandidatos dentro de un mismo movimiento, dentro de un mismo partido político. Entonces, ella aprovecha para tirar esto. Digamos, esto no sería pertinente en una campaña nacional, o sea, no tendría ningún sentido reclamarle a un candidato presidencial que internamente no logra renovar sus estructuras, ¿verdad? Que no logra generar nuevos liderazgos. Eso no tendría ningún sentido en una discusión a nivel nacional, sí en un debate interno del partido. Entonces me parece que ella fue más asertiva en las preguntas que hizo, que él no contestó, y que él las preguntas que hizo las hizo porque tenía que hacer preguntas, pero que no dio pie para que ella se luciera en una respuesta asertiva, porque dio pruebas de que podía responder de manera asertiva, digámoslo así. Existe por lo general, siempre la gente dice, hay un ganador, hay un perdedor en un debate. Ya he escuchado, y bueno, hemos tenido la oportunidad de ver y de escuchar varios debates, y algunos dicen, no hay perdedor ni ganador, estuvieron tan parejos. Y eso es como, en este momento, curiosamente, como el modo operandi de los diferentes debates. ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe un ganador y existe un perdedor en el debate del Movimiento Libertario? Don Daniel. El ganador, me parece, está orientado, y en esto que hemos mencionado de la prudencia que ha existido y el respeto entre los dos candidatos, es el Movimiento Libertario. No tenemos que perder de vista que los dos precandidatos son diputados y que probablemente una vez después de este proceso tengan que seguir relacionándose como compañeros. De ahí que no sea conveniente esos ataques que tal vez yo creo, pues a nosotros e inclusive a las personas que nos ven, quizá la expectativa de lo que fue la campaña del movimiento, del Partido de Liberación Nacional, que fue tan sanguinaria, tan rivalidad, pues nos generaba a nosotros expectativas de que ojalá los demás partidos pues pudiera ser así, porque de alguna manera genera el morbo. Eso no se ve en el caso del Movimiento Libertario. Respecto al ganador, yo creo que los dos, si bien pues apuntan a un mismo público, que es el tema del Movimiento Libertario, generan pues una sinergia importante. Natalia Díaz, de alguna manera, resulte o no ganadora de este proceso, ha venido sumando gente importante, gente joven, que es la que ella se dice que la respalda, representa así una renovación en cuanto a la imagen y los liderazgos del Movimiento Libertario, que nos tenían prácticamente acostumbrados a la figura monotemática de Otto Guevara. Y por otra parte, Otto Guevara sigue siendo de alguna manera un bastión importante con el que Natalia también, en caso de ganar, pues lo tendrá que tener de alguna manera cercano y demás, porque no puede llegar a descuidar pues este voto duro e importante. Entonces yo creo que si vamos a hablar de ganadores, más que una figura de los precandidatos, el Movimiento Libertario, si logra llevar en paz esta contienda, pues podría resultar un poco ganancioso con todos estos temas que hemos venido mencionando a la larga del programa. Si le alcanzará o no para obtener resultados mayores o mejores a los de otra contienda, me parece que ya es arena de otro costal, pero sí es importante que haya una recomposición o por lo menos no una desmejora de lo que haya sido su imagen, que como lo hemos venido también comentando, pues sí ha afectado una serie de problemas, por ejemplo, del paso del 2010 con 9 diputados a tan solo 4, inclusive 3, porque recordemos que Carmen Quesada se ha declarado independiente pues hace unos meses. Gina. Yo preferiría no hablar de ganadores ni perdedores, porque en realidad este tipo de estructura discursiva que se da, que es como una entrevista a dos, porque en realidad estuviste mediando la discusión y además la posibilidad de que ellos discutieran entre sí fue muy limitada, porque así son los formatos, y además en televisión, que esto no es como muy permitido, sino que está todo más controlado. Yo preferiría hablar de, un poco retomando lo que dice Daniel, me parece que el Movimiento Libertario logra visibilizarse como un partido político estructurado que tiene claridad en su agenda, porque los dos siguieron una misma agenda, un poco parecido a lo que pasó con el Partido Unidad Social Cristiana y las discusiones que ellos tuvieron, que tenían cosas muy parecidas. Y dos, sí me parece que el Movimiento Libertario se presenta ante la ciudadanía como
renovado, lo pongo entre comillas porque eso se puso en cuestión ahí en la discusión, pero no pensaría en ganadores y perdedores. Creo que ganaron en visibilidad, porque sí me sorprende que el único medio que haya hecho este debate haya sido la Extra TV, que haya permitido el debate del Movimiento Libertario, cuando los otros medios han generado debate de todos los partidos políticos que han tenido convención interna. Tal vez es que están rezagados en esto del debate del Movimiento Libertario, pero en todo caso creo que el Movimiento Libertario gana en visibilidad, en proyección de Natalia, sobre todo porque a Otto Guevara se le conoce mejor, que a ella no tanto, y entonces ella puede que haya ganado más visibilidad y que pueda mostrar mejor su desempeño, que yo creo que no lo hizo tan mal, ante la ciudadanía en general, no solamente dentro del Movimiento Libertario, que ya la conocen. Muy bien, tenemos 2 minutos, 1 minuto para cada uno. En resumen, ¿cuál es el resultado del debate de anoche del Partido Movimiento Libertario? Daniel. Me parece muy relevante lo que ha mencionado Gina. Si nos vemos en temas de relevancia mediática, yo sí me atrevería a decir que tal vez Natalia Díaz Quintana, pues hoy al menos todo el mundo se estará preguntando quién es esa mujer joven que se está enfrentando a Otto Guevara. Yo creo que ya es una percepción que la gente tal vez antes no se lo planteaba. Yo creo que uno llegar a pensar que una figura se le podría plantear a Otto Guevara, quien prácticamente uno veía como el dueño de ese partido en términos peyorativos, yo creo que ya es un aporte significativo y que le dará pues ese tipo de relevancia a Natalia, no solo para este proceso, sino con miras aspiraciones que pueda llegar a tener a futuro, ya sea en esta agrupación o en otra. Gina, muy puntualmente, me parece que en este debate solamente Natalia mencionó continuidad de alguna de las políticas que ha tenido el actual gobierno, que eso a mí me llama la atención y tal vez no nos dio tiempo de discutirlo, nada más quiero dejarlo planteado. Es importante para los partidos políticos pensar que llegan o que aspiran al poder y que no llegan sobre la nada, llegan sobre una base que ha sido planteada por un gobierno anterior, indistintamente del partido que esté en el gobierno. O sea, no se llega en cero. No se llega de cero a empezar de nuevo, sino que hay una especie de continuidad. Hay políticas que siguen, ¿verdad? Hay cosas que se deciden en un gobierno y que 2 gobiernos después se logran ejecutar y demás. Y eso me parece que Natalia tuvo la suficiente lucidez y humildad para reconocer que hay cosas que se tienen que seguir haciendo de una cierta manera, como se han estado haciendo. Y a mí eso me parece también rescatable de este debate entre ellos dos. Y realmente interesante ver cómo de una u otra forma se cumple el objetivo en mucho del Grupo Extra de que usted pueda tener la información, de que usted pueda escuchar las propuestas y de que usted pueda tomar sus propias decisiones. Demostrar la política de una manera diferente, donde de una u otra forma todos debemos de vincularnos en ella, pues está en todo lo que hacemos y cómo vivimos. Así es que realmente es motivo de orgullo decirle que es nuestro único motivo, nuestro único motor, y este ha sido un grupo de medios de comunicación que se ha enfocado realmente en llevarles y darle la opción a todos. No importa si son grandes o son los más pequeños, es a todos. Aquí en el Grupo Extra participan todos. El que no llegue es porque no quiere, pero en realidad la oportunidad la tienen todos los partidos políticos y vamos en ese orden de calendario conforme está establecido tanto partidario como del Tribunal Supremo de Elecciones, y por eso el que algunas personas no tengan, digamos, todavía no estén o no hayan pasado por aquí, pero ahí vamos trabajando con todos para que estén preparados. De igual manera decirles que a esos partidos que no tienen convención o que no van a hacer convención porque son candidatos unitarios, pues de igual manera el Grupo Extra está preparándose para hacer un debate entre todos esos pequeñitos, dice uno pequeñitos en el sentido de que no hay convención y son unitarios, lo aclaro, no porque los partidos sean pequeños, y que quede claro eso. Entonces, para poder que usted en su hogar pueda escuchar a los diferentes y todas esas propuestas que vamos a tener para febrero 2018. Daniel, muchas gracias. Gina, muchísimas gracias. A ustedes en sus hogares, infinitas gracias. Los esperamos el día lunes con un programa más de Tribuna Política a partir de las 7 de la mañana. Que pasen un lindo fin de semana.